Antes de comenzar, advertimos que en este capítulo se describen escenas de violencia explícita no apta para menores de edad. Yo ya había llegado a la casa cuando de repente aparecen las amiguitas con ella, tocan la puerta a los 15, 20 minutos, media hora. Me extraña porque yo pensé que yo iba a seguir en clases un rato más y cuando veo a las chicas también me extrañó. Ellas me dijeron que querían hablar conmigo y que le dijeron, por favor, cuéntale. Y ahí me contó todo lo que había pasado en detalle. Y bueno, ahí fue cuando yo me enteré. La violencia contra la mujer tiene muchas formas de expresarse. Esta que conocerán hoy es apenas una de ellas. Escuchan 1000 veces maltratada, una serie de historias reales en audio, producida por el sitio web La Vida de Nos. Podría haber sido un día cualquiera en la vida de un padre y de su hija, pero de repente todo cambió. Él la esperaba fuera de un consultorio sin siquiera poder imaginar que adentro su hija adolescente estaba siendo violada por el médico. Ese día, un examen de rutina se convirtió en la pesadilla de una chica de 17 años y de su familia. Una pesadilla que continúa hoy, 6 años después, en medio de una lucha por hacer justicia para ella y para todas las mujeres que a diario asisten al mismo consultorio sin saber quién se esconde detrás de esa bata. Por razones de seguridad y para no entorpecer el correcto desarrollo del juicio que actualmente se lleva a cabo, en este capítulo los nombres de la víctima y de sus familiares han sido modificados u omitidos. Mi hija fue violada por el ginecólogo Manuel Arias en su consultorio. Este hecho ocurrió el viernes 2 de marzo de 2012. Mi hija tenía en ese momento 17 años y estaba asistiendo a una consulta ginecológica que normalmente iba acompañada por mi, en ese momento esposa, que es su madrastra, o acompañado por mi presencia. Ese día la iba a acompañar yo, pero por retrasos en la oficina llegué un poco tarde, ella se adelantó. Nosotros ya habíamos tenido algunas citas con el doctor, un par de ellas, teníamos entre comillas cierta confianza. Lo complicado del tema incluso es que yo llegué y cuando ya llego, ya había entrado, le había tocado su turno y la secretaria no me dejó entrar a mí porque ya estaba en consulta y que no podía entrar y eso que yo le insistí varias veces, ¿no? Mariana esperaba su turno en la sala del consultorio. Aproximadamente a las 3 de la tarde, la secretaria la hizo pasar con el doctor. No era la primera vez que Mariana había estado en esa sala, pero sí que lo hacía estando sola. En las visitas anteriores había estado acompañada de su madrastra. Ella pasa y al momento de entrar a la consulta, el médico comienza a preguntarle y hablar de temas sexuales. Él tiene como 2 salas, ¿no? Cuando uno entra a la consulta hay una puerta, luego al entrar a esa puerta hay 2 más adelante. Una de ellas es para una sala de, digamos, interrogatorio, o lo que es la sala preliminar donde se conversa con el paciente. Y al momento de terminar el interrogatorio va a la sala de auscultación. En este caso, ya desde el momento, según lo que ella nos declaró, comenzó a hablarle mucho de temas sexuales, preguntarle su vida sexual, y luego ya dentro del consultorio ginecológico, de la parte de auscultación, comenzó a preguntarle si conocía su punto G, que si quería que le enseñara, que tenía muchos mecanismos que le puede enseñar para que ella pueda disfrutar de su sexo y cosas así. Comenzó hasta el momento que ocurrió que mi hija se quedó en shock, traumatizada, porque el hombre comenzó a tocarla. Ella estaba ahí ya digamos, en la cama donde están las chicas en ginecología, con las piernas abiertas, y el hombre comienza a tocar y ella asustada porque además él había cerrado la puerta. Tema que al final ella nos comentó, la había cerrado con seguro. Entonces el hombre comenzó a tocarla, ella se asustó, no dijo nada y comenzó entonces a penetrarla hasta que finalmente el hombre eyaculó. Luego, el psicópata se ha tomado el tiempo para poder hacerle un eco intravaginal, como para continuar con la consulta como si nada hubiera pasado.
la limpió con un líquido tipo vinagre para matar cualquier tipo de residuo y además varias veces le introdujo el aparato ya haciendo el ocultamiento como si no hubiera pasado nada con gel para eliminar cualquier residuo. Luego la limpió nuevamente, le pidió que se fuera al baño a limpiarse y luego al momento de salir le dice que ese es el secreto de ambos, que si ella no dice nada, él tampoco. Lógicamente, Manuel Arias conocía los procedimientos necesarios para borrar toda prueba de una violación. Se valió de la indefensión de Mariana por su posición corporal, de la superioridad de su fuerza ante ella y de que la joven estaba sola y aislada. La premeditación con la que cometió el abuso quedó en evidencia desde el momento que trancó con seguro la puerta del consultorio. Al momento de salir, ella se asusta porque ve la puerta cerrada y le dice, trató de abrirla y no podía, del miedo y el shock que tenía, no sabía cómo sacar el seguro. El médico le dijo, no, tranquila, mira, el seguro está allá abajo, hazle la clic acá, allá, y le indicó, o sea, significa que el hombre había cerrado conscientemente el seguro. Al salir del consultorio, Mariana vio que su papá la esperaba. Él pagó la consulta y notó que su hija estaba callada y extraña. A pesar de sus preguntas, no logró que ella le dijera lo que le sucedía, ni persuadirla de no asistir a la universidad, aun cuando iba muy retrasada para su clase. Pero al llegar a la universidad, Mariana tomó fuerzas y se desahogó con sus amigas. Sí, yo estaba en la casa en ese momento, ella me llegó a contar, llegaron sus amiguitas y fue con el apoyo de ellas que tuvo la fortaleza de decírmelo. Cuando me comentó, eso fue, me acuerdo, en la sala, sus amiguitas estaban en el sofá detrás de ella animándole que me contara, ella comenzó a detallar un poco que había estado en la sesión y que luego el hombre comenzó a tocarla y que luego pues la violó. Ella estaba llorando cuando me contó eso y súper apenada y miraba hacia abajo. Cuando ella me comenta, yo realmente pensé que esto era una pesadilla, o sea, no cabía en mí esta idea de que este señor se haya sobrepasado de esa manera. Inmediatamente nosotros fuimos a denunciar al CICPC. Ese mismo día, 2 de marzo de 2012, comenzó el largo peregrinar del proceso judicial que ha durado hasta el presente, 6 años en total. Eduardo ha intentado hacer el juicio lo menos traumático para su hija, evitando someterla a declaraciones innecesarias y a la incómoda situación de hacer pública su violación. Una vez tomó la declaración el CCPC, nosotros nos pidieron que fuéramos a forense. Fuimos entonces a lo que sería la morgue de Yomonte directamente, pero ya nos dijeron que para atendernos el patólogo estaba ocupado, que podía atendernos en la madrugada. Durante la espera, antes de hacer el examen médico con el patólogo, que estuvimos en el carro, lo que hicimos realmente fue dormir. Estábamos bastante cansados porque estábamos declarando desde horas de la noche y luego estuvimos en vigilia. Tratamos de no hablar del tema en el momento exacto. Ella se acostó y durmió, estaba muy cansada, había sido un shock bastante fuerte y luego fue y se hizo su examen. Nosotros tratamos de no tocar mucho el tema y al otro día llevamos a un análisis ginecológico y análisis psiquiátrico justamente para tratar de enfocar cómo lidiar con esta situación que era nueva para nosotros. Nos quedamos ahí, calculo yo, de 8, 9 de la noche hasta el otro día en el carro esperando, hasta que el patólogo la pudo atender, que fue prácticamente 5 o 6 de la mañana del día siguiente, ya estamos hablando 3 de marzo. Debiendo cumplir con el procedimiento que la ley requiere para presentar las pruebas de la denuncia, Mariana fue sometida al reconocimiento médico nuevamente, a pesar del miedo que tenía de volver a encontrarse a solas con un médico. Sí, el que la atendió fue un doctor varón y sí, se puso un poquito temerosa e incómoda, pero era un proceso que ya sabía que era necesario para continuar con la denuncia. Así que aunque fue un poco incómodo para ella, aunque el señor incluso fue frío, fue un poquito hasta, digámoslo así, tosco, era un proceso que ella sabía que era necesario realizar. Los meses siguientes a la violación, Eduardo se encargó personalmente de hacer seguimiento del caso con el único fin de no permitir que Manuel Arias saliera impune de lo que había hecho y sobre todo para que se le impidiera abusar de otras pacientes.
pues durante la investigación, Eduardo pudo confirmar que no era la primera vez que este ginecólogo había violado a una de sus pacientes en consulta. Esta no es la primera vez que hace esto, solamente que esta es la primera que alguien lo ha denunciado y hemos sido nuestra única punto fuerte es que hemos sido constantes y consistentes en mantenernos firmes en la denuncia y en seguir adelante todo el proceso. Eduardo conoció que al menos 3 mujeres habían sido abusadas por Manuel Arias e intentó sumarlas al juicio, pero se dio cuenta de que muchas veces las violaciones son calladas por miedo o por vergüenza. Sí, tuve oportunidad de conversar telefónicamente con un par de ellas, pero ninguna de ellas hizo denuncia. No intentaron siquiera, ¿no? Una porque la mamá no quiso, es madre soltera, y la otra chica porque en ese momento estaba en una relación con su novio, parece que luego salió embarazada, entonces no quería tampoco complicar su embarazo y tener angustia, y bueno, por ahí también creo que alguna que conversé, es una tercera, ahora estoy rememorando, tenía que ir de viaje a Ecuador, ya eso fue hace varios años, entonces que bueno, que a lo mejor sí cuando regresaba se podía hacer algo, pero ninguna realmente estaba como dispuesta a entrar en el proceso y a esforzarse, y con el abogado tomamos la decisión de no involucrarla porque vamos a quedar mal si llamamos a un testigo que luego no llega a comparecer o se desdice. Y bueno, de mi parte yo entiendo un poco, ¿no? Es un proceso desgastante. Nosotros tenemos desde el 2012 hasta ahora 6 años prácticamente ininterrumpidos de procesos, de reuniones, de juicio, de informes, sentencias, apelaciones. Es bastante desgastante. Lo considero una cruzada no solo por mi hija, porque ya el hombre ha tenido parcialmente su castigo, sino que la continuidad para que se haga un punto ejemplarizante para cambiar el tema del protocolo médico. Los esfuerzos de Eduardo y de su hija durante el largo procedimiento judicial dieron resultados, pero solo parcialmente. En principio, Manuel Arias fue condenado a 17 años de cárcel, pero hasta ahora solo ha cumplido 4 debido a un tecnicismo burocrático que anuló la sentencia, retrotrayendo el juicio para darle inicio nuevamente. Estuvo preso por 4 años, desde finales de 2012 hasta cerrando el 2016. Estuvo preso en la cárcel de Uribana y también luego lo trasladaron a la cárcel de Puente Ayala. Fuimos a sala de casación y en diciembre, en este caso nosotros no tuvimos mucha noticia de esto, nos madrugaron porque lo hicieron en horario de gallos y medianoche. De repente apareció una sentencia donde se pedía retrotraer el juicio por un tecnicismo. ¿Cuál fue? Que la jueza que realizó el juicio, que lo hizo todo perfecto, con sus tiempos, escuchó a todos los testigos de parte de él, que eran pura gente referencial, donde decían que era una maravilla de profesional, que no tiene nada que ver con el caso. Escucharon a nuestros testigos que sí tenían que ver con el caso, se concluyó que era culpable, pero el momento ella se estaba yendo del país, esa jueza, y no publicó, o sea, ella hizo la sentencia, la colocó en expediente, pero no publicó en el sistema informático. Por no haber publicado eso, tuvo que llegar otra jueza que tuvo que tomar el control y ella hacer la sentencia y publicarla, pero ya ahí dijeron que digamos, de alguna manera, los términos legales yo no los manejo, pero era como que era un problema de inmediación, así fue lo que dijeron. Y por ahí se fueron, por ese tecnicismo pequeño de la falta de la publicación en el sistema. Y por eso, por el tema de inmediación, entonces resulta que el juicio se tiene que retrotraer, o sea, repetirlo con todo el desgaste de todos los testigos que tuvieron casi un año y medio, y en eso estamos. A pesar de la gravedad de la denuncia, Manuel Arias logró colarse por las fisuras de la ley. Consiguió estar libre apenas a los primeros 4 años de la sentencia. Pero lo que Eduardo y sus abogados consideran más grave aún es que se le haya permitido continuar ejerciendo la medicina. Solicitó una medida humanitaria, llorando por acá y por allá, que le dolía el corazón, que le dolía la cabeza, con unos informes, Dios sabrá cómo los habrá hecho, y entonces la jueza, de manera totalmente, digamos, ilegal, porque incluso hay una declaración ahora
del Tribunal Supremo que prohíbe a los sentenciados o acusados de delitos fuertes como violación se les dé ningún tipo de beneficio. Sin embargo, logró una sustitutiva de libertad, que significa que él está en este momento, y a partir de hace 2 años, o sea, estuvo 4 años preso, pero desde hace 2 años él está en libertad bajo régimen de presentación, cada 15 o 30 días, y también con prohibición de salir del país. Sin embargo, puede tranquilamente hacer lo que quiera, e incluso lo más delicado, está atendiendo pacientes, está atendiendo gente en su consultorio privado nuevamente, posibles víctimas, potenciales víctimas, está dando clases en el Pérez Carreño a los internos, y hasta tuve noticias, que esa no se ha terminado de confirmar, que está incluso en instituciones públicas otra vez prestando sus servicios de obstetra para infanto juvenil, que es un peligro total. Y un punto clave es que vamos a tratar de pedir que se revise el tema de su licencia médica, porque no hacemos nada que este señor cumpla su sentencia, que bueno, es lo justo, pues, y salga libre, pero otra vez vuelve a tener las armas, porque este señor no fue acusado por violar a una chica o a una mujer fuera de su consultorio, en un bar, en la calle, en su casa. El señor, atendiendo a la persona en su consultorio, fue que hizo este delito, y es muy grave porque fue usando su fachada profesional, y él utiliza de hecho su consultorio como mecanismo de caza y de búsqueda de selección de víctimas, porque ya le había comentado antes, este es un señor que es reincidente. El desgaste emocional y físico al que Eduardo ha sido sometido no solamente responde a su responsabilidad y solidaridad como padre, sino también a lo que él ha considerado su deber ciudadano, el deber que comienza con denunciar el abuso, pero que también velar porque el agresor le sea impedido perjudicar la vida de cualquier otra mujer, ya sea adolescente o adulta. Él debe pagar lo que la ley diga, no estamos pidiendo de más ni de menos. En este caso él fue condenado a 17 años y medio, él debe continuar con su condena, eso estamos. Lo otro es que además se debe tratar de mejorar el protocolo de atención. No puede atender un ginecólogo a una menor de edad sin una enfermera presente, no puede atender un ginecólogo sin un protocolo donde le garantice a la persona que está siendo atendida que no vaya a ser sometida a algún tipo de vejación o abuso. No, de repente no tanto el nivel en que llegó con mi hija, que fue una violación completa, pero también cualquier tipo de abuso psicológico o abuso de tocamiento. Eso debe ser evitado. Por lo tanto, es una especie de lucha que tenemos no solamente para mi familia, ya nosotros nos convertimos en una especie de adalid en este sentido, para poder ayudar a otras familias para evitar que esto ocurra a otras jóvenes. Escucharon a Eduardo, padre de Mariana, cuya historia real forma parte de la serie 1000 veces maltratada, producido por el sitio web La Vida de Nos en alianza con Humano Derecho Radio. La investigación de esta historia la hizo la periodista Vanessa Moreno Lozada desde la ciudad de Caracas. La ilustración que acompaña el audio es de Carmen Elena García y la coordinación de producción de la serie de Lenis Rojas bajo la conducción de Albor Rodríguez y Héctor Torres. Con esta entrega damos por concluida la serie 1000 veces maltratada.